de lenguaje, Joy Salinas. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es muy interesante, pero hay muchísimas veces nosotros hemos escuchado acerca de la madurez escolar, no sabemos tal vez a qué se refiere esto o no sabemos pues detectarlo a tiempo con nuestros niños. Ellos tienen que cumplir y lograr diferentes objetivos según su etapa escolar y tenemos que ir teniendo siempre en cuenta todos y cada uno de los detalles y siempre escuchar estos temas que resultan muy interesantes para poder ayudarlos precisamente a que puedan lograr estos objetivos. ¿Cómo estás, Joy? Bienvenida al programa, un gusto tenerte siempre y de hecho para todo el público y para todos los papás que nos sintonizan es muy enriquecedor el escucharte. Sí, muchas gracias Fiorella, muchas gracias al programa por la invitación. Muy contenta de poder participar con ustedes y poder informar un poquito sobre los papis que tienen niños en primaria, en inicial, qué es la madurez escolar, cómo se desarrolla. Y principalmente lo más importante que la madurez es un aspecto orgánico, ¿no? A veces los papis tratan de avanzar, de que los hijos aprendan más rápido la lectura, pero no, decirles a los papis, a las mamis que están en casa que todo tiene su momento, todo tiene su proceso, es poco a poco, no hay que apresurarlos, no hay que incentivarlos de una vez a que lean cuando todavía no cumplen otras capacidades importantes para el aprendizaje, ¿no? Exacto, somos conscientes de que estamos en una época donde hay muchísima competitividad, el mundo está avanzando muy rápido. Antes, pues si nos remontamos a muchísimos años atrás, bastaba con que tengas tus estudios primarios y secundarios para que puedas obtener un trabajo, de ahí a una universidad. Ahora necesitas tener más cursos que estos, necesitas especializarte, necesitas tener maestrías en BIB, todo esto, y va a ir avanzando. Entonces de repente todo ese estrés hacia los padres que quieran que nuestros niños también se adelanten, ¿verdad? Hay incluso muchísima problemática social con respecto a esta ley del 31 de marzo, queremos adelantarlos, no tomamos en importancia, no le damos esa importancia de vida precisamente a esta madurez escolar. Si podríamos conceptualizar este término, ¿qué es lo que diríamos, Joyce? Claro, por ejemplo, la madurez escolar depende mucho en cuanto a que es propio de cada uno. No vamos a imaginar que todos nuestros hijos, todos los niños son iguales, ni siquiera entre hermanos son iguales, se parecen y tienen muchas diferencias. Asimismo, también tienen diferencia en la madurez. Algunos niños desde bebés podemos observar que el gateo, por ejemplo, algunos son a los 6 meses, otros a los 8 meses, otros bebés ya no solamente gatearon, sino ya empiezan a caminar, ¿no? O sea, esto no influye y no determina nada en cada niño, pero lo que sí, por ejemplo, debemos hacer es tratar de, en educación inicial, fortalecer todas esas capacidades que se les enseña, ¿no? En caso, por ejemplo, de darnos cuenta también de la psicomotricidad, la gruesa y la fina. Eso es muy importante para poder determinar y para poder ir llevando a nuestro niño a que vaya madurando, a que vaya desenvolviéndose, a que vaya logrando ciertos objetivos, que es de la educación inicial. No adelantarlos a la lectoescritura, ¿no? Sino que fortalecer esas capacidades, esas habilidades con ejercicios. Por ejemplo, la motricidad gruesa, necesitan los niños, necesitan dar vueltas, necesitan correr, necesitan saltar. Eso es muy importante y eso se trabaja mucho en educación inicial. Por ejemplo, también la motricidad fina que viene después. Para poder coger el lápiz ya adecuadamente, los niños tienen que practicar primero con los deditos, tienen que agarrar plastilina, tienen que manipular masa, tienen que pintar con los dedos sin ningún instrumento que sea el lápiz todavía, ¿no? Porque todo es un proceso. Entonces, si nosotros nos saltamos y queremos, no, que mi hijo de una vez aprenda a leer, a veces los niños, tú dices, ya sabe leer mi hijo, tiene 5 años y ya sabe leer, lo estoy incentivando todos los días, pero cuidado, porque hay otras capacidades muy importantes que de repente no las está logrando. Por ejemplo, la lateralidad, el concepto de número, el concepto de cantidades, que se trabajan mucho en inicial, ¿no? En el jardín. Y también es muy importante para la madurez del niño poder desenvolverse también con los demás niños, ¿no? Los niños en inicial se dan cuenta quién da las normas en clase, que es la tutora, la miss, como le llamen. Entonces ella, y también se dan cuenta que sus amigos se tienen que relacionar correctamente y respetar el turno y muchas cosas que van avanzando y que son importantes que se trabajen en inicial para que luego en primer grado y segundo grado estén
en un proceso madurativo adecuado para el aprendizaje. Exacto, la importancia también de que ellos pues cursen estas etapas antes de llegar a la primaria, la inicial, por ejemplo. Ahora desde los 3 añitos los podemos inscribir a nuestros nenes. Hay padres de familia pues que no le encuentran este sentido, porque si va a ser lo mismo a los 4, va a ser lo mismo a los 5, y personalmente, particularmente en casa vamos avanzando, pero obviamente en casa no tenemos esta capacitación, no sabemos exactamente cuáles son esos objetivos a cumplir, esas metas a lograr cada año. Entonces es importante que nosotros dejemos que el proceso pase paso a paso, que ellos vayan aprendiendo, que vayan captando todo esto que para nosotros obviamente en nuestra edad adulta pues es algo tan insignificante, es algo que no causa pues mayor relevancia, pero a su edad sí, y además eso les va a servir para una etapa escolar futura exitosa. Claro, y lo importante es valorar lo que están haciendo, incentivarlos y respetar el desarrollo de cada niño. Entonces, muy importante también es para ellos poder sentirse queridos, sentir que su autoestima está elevada, sentir que ellos tienen una autoconfianza en lo que están haciendo, ¿no? Y valorar sus logros y su desarrollo, en vez de pensar, ay no, mi hijo no está haciendo esto, le falta aquello. No, el logro o lo que está haciendo, aplaudirlo, darle muchas opciones para que pueda incentivarse. Nos damos cuenta que poco a poco va surgiendo. Es como cuando, por ejemplo, a los bebés de 5 meses ya no podemos todavía darles alimento. Hay que esperar a que cumplan los 6 meses porque el estomaguito recién está adecuado para ello, para recibir el alimento. Y lo mismo pasa con los niños. No podemos llenarlos de cosas si todavía el cerebrito no está preparado para el aprendizaje. Un cerebro preparado para el aprendizaje está adecuado para la lectoescritura, ¿no? Para poder leer, para poder escribir correctamente, sostener el lápiz, que es muy importante, darse cuenta de la lateralidad, izquierda-derecha, de su espacio físico. Por eso es que antes se trabajan muchos ejercicios en educación inicial, y si se puede trabajar desde los 2 años, 3 años, excelente, ¿no? Mientras más estimulados estén los niños, mucho mejor les va en primaria y en secundaria. Exacto, y precisamente haciendo tal vez un cuadro comparativo, pues, ¿no? De un niño versus el otro, un niño que ha sido de repente sobreestimulado, que se le han adelantado estos procesos, se le han adelantado estos pasos, versus un niño que ha seguido a su ritmo, que ha seguido dentro de sus tiempos, estimulado pero dentro de las etapas y de los objetivos que debe desarrollar según su edad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a percibir en un futuro, cuando este niño esté en primaria, esté en secundaria? Claro, por ejemplo, vamos a percibir de repente que sabe leer y escribir, pero hay ciertas nociones que no las sabe. De repente no respeta su turno, de repente no comparte con los demás amigos, muy individualista, quizás de repente no siente que tiene confianza en lo que está haciendo, siente que de repente se está equivocando en cada momento de lo que está resolviendo. Entonces hay ciertos aspectos que de repente tú dices, no solamente todo es lo académico, no todo es lo que pueda rendir, las notas y las calificaciones. Importa mucho también cómo se siente el niño y sus emociones van madurando de acuerdo a lo que él va creciendo, ¿no? Es una madurez completa del niño, no solamente es una madurez en aprendizaje, sino en general. Un niño, por ejemplo, que respetamos su proceso madurativo, a pesar de que de repente nos dicen, no, le falta esto, aquello, pero sí lo va a lograr, solo que de repente en su momento hay que ser pacientes en este sentido y tratar de fortalecer las áreas que las está haciendo bien, ¿no? Y poco a poco va a ir avanzando, poco a poco va a ir logrando los objetivos, y en general es un proceso de maduración completa, ¿no? La que se da en todos los niños, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos que ver a nuestros hijos pues de una forma integral, no solamente a través de unas calificaciones, y lamentablemente ese es el error que muchas veces cometemos, ¿no? Los juzgamos siempre según pues su rendimiento académico, y no estamos viendo más allá. Por ejemplo, estos aspectos que menciona Joyce, el tema de esperar su turno, ¿no? De ceder, de saber atender y saber recibir un no también de respuesta, a veces es tan importante, y a veces solo lo referimos esto a que es así, pues, ¿no? Es parte de su genio, es así, no tolera ciertas cosas. No, tenemos que verlo de una forma integral. Su desarrollo no solamente tiene que ser académico ni de buenas notas, y el no caer en comparaciones, porque cada individuo es totalmente distinto, como también se mencionaba, porque a veces decimos, ¿y por qué él sí lo logró a tal
tal edad y tú no, y estamos generando un estrés también en el niño. Exacto, y un ambiente nada favorecedor para su aprendizaje, tanto académico como emocional, ¿no? Sabemos que también los niños que están y que se sienten maduros van a prestar un poquito más de atención a lo que tú les estás diciendo. Entonces, si por A o B mi hijito de repente no presta mucha atención, es que le falta madurar en todos los aspectos, no solamente en atención. Entonces hay que trabajar, hay que ver cómo lo puedo apoyar en casa, cómo la puede apoyar la misa en el colegio. Entonces es un proceso completo, ¿no? Importante y necesario para los niños. No nos podemos saltar, no podemos esperar que realice las cosas antes de, cuando todavía no logró otras que son básicas para el aprendizaje. Perfecto, Joyce, muchísimas gracias por el tema, estaba bastante interesante, así es que ya saben, papis, nos quedamos con muchísimas conclusiones de este tema. No debemos de recaer en las comparaciones, porque cada individuo es totalmente distinto, cada hijo de nosotros es un mundo aparte. No debemos de adelantarnos sus etapas, sobre todo eso, que ellos vivan su niñez. Es tan corta esta etapa que de verdad a veces nosotros los saturamos de tantas cosas que ellos al final no disfrutaron, ¿verdad? Exacto. Y me gustaría también que Joyce le pudiera dar recomendaciones finales a todo nuestro público. Sí, yo lo que recomiendo, por ejemplo, a los padres es poder trabajar con ellos bastante la motricidad gruesa. En los jardines lo trabajan, pero en casa también podemos reforzarlo, claro, poder ir al parque, salir, correr, dar volteretas, volantines, gatear nuevamente, porque todo es un ejercicio físico muy importante para los niños. Asimismo también poder trabajar la memoria, la atención en ellos, reforzar todo lo que se trabaja en inicial. No se adelanten, papis, ya todo llega en su momento. El cerebro del niño está adecuado para empezar con la lectoescritura a partir de los 6 años. No adelantemos procesos, porque en realidad todo tiene su momento adecuado, ¿no? Entonces sí es importante decirles a los papitos que si es que por A o B trabajemos mucho el lenguaje. El lenguaje es muy importante en inicial, es básico para el aprendizaje y también muy básico para la madurez del niño. Son factores importantes y necesarios. Perfecto, muchísimas gracias, Joyce. Yo estoy segura que ya en casa hay más de un papá que quisiera contar también con tus servicios en el tema de estimulación del lenguaje. Es una gran terapeuta, me gustaría que los invitaras, por favor, para hacer contacto contigo. ¿Cómo lo podemos lograr? Gracias, Fiorella, por la invitación. Pueden visitar mi perfil de Facebook, Joyce Salinas, psicoterapeuta. También pueden llamarme al celular 99213-7779. Perfecto, está apareciendo la información también en la parte inferior de sus pantallas. Estuvo con nosotros Joyce Salinas, ella es terapeuta del lenguaje. Nos vamos ahora, amigos, a un corte comercial. No se muevan, tenemos mucho más para ustedes hoy como todos los días hasta las 12. Ya volvemos.